Hola Sonia, buenas tardes. Gracias por concedernos esta entrevista. Primero que todo, queremos comenzar presentándonos. Mi nombre es Daniela Fonnegra. Mi nombre es Alejandra Castaño. Mi nombre es Catalina Herrera. Mi nombre es Daniel Monroy. Y bueno, primero queremos comenzar. Si nos puedes, por favor, decirnos cuál es tu nombre, en qué trabajas actualmente y cuántos años llevas trabajando. Vale, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sonia Paola Garzón Hurtado, trabajo actualmente en el Banco de Vivienda, en el área de movilidad y canales, que es la encargada de la parte digital del banco. Llevo aproximadamente 8 años trabajando formalmente, sin contar las pasantías, y los dos trabajos que he tenido han sido en el área bancaria y últimamente en el área digital. Ok, perfecto. Entonces la primera pregunta es, para ti, ¿qué características consideras que tiene un buen líder? Bueno, un buen líder es muy importante en cualquier organización y sobre todo para un equipo de trabajo. Lo principal que un buen líder debe tener es empatía con sus trabajadores o con el equipo que tiene a cargo para entender qué es lo que están haciendo y cómo lo pueden hacer mejor. Pero crucial y transversal a todo eso es que entienda qué se está haciendo o cuáles son los objetivos que tiene el área específica. Si un líder no tiene claro qué es lo que necesita hacer o a dónde debe llegar, no va a poder guiar al resto del equipo. Adicionalmente, para guiar a ese equipo que lo conforma, es importante que sea claro, transparente y que siempre que comunique las cosas le diga a las personas qué es lo que deben lograr. Básicamente es eso. Ok, perfecto. La segunda pregunta es, para ti, ¿qué características consideras que tiene un mal líder? Vale, básicamente todo lo contrario a lo que tiene el buen líder. Es decir, si una persona, un líder es desordenado o no sabe para dónde va, es muy difícil que pueda lograr las metas y no va a poder transmitirle al equipo lo que necesita o a dónde debe llegar. Adicionalmente, si la persona no tiene habilidades blandas, el trabajo que tiene que hacer va a ser peor y la comunicación con su equipo de trabajo va a hacer que no logre ni las metas ni tener un buen ambiente laboral. Queremos que pienses en el mejor líder que consideres que fue como uno de los mejores y nos cuentes dos experiencias que tuviste con él y por qué consideras que fueron dos experiencias pues que te marcaron. Pues sí. He tenido 3 jefes, no mentiras, 4, pero sobre todo 2 marcaron mi vida, si lo puedo decir así, mi vida laboral. Y las 2 han sido mujeres. Han sido del trabajo anterior y básicamente eran muy buenas ejecutando. La primera de ellas era la directora, pues, del laboratorio del Banco de Bogotá y era muy buena en lo que hacía, demasiado. Tenía lo que les decía al comienzo, la meta la tenía súper clara, tenía como el cronograma en su cabeza de lo que hacía cada una de las personas. Pero tenía problemas porque sus habilidades blandas no eran tan buenas y hacía que el trabajar con ella fuera complicado. Pero lo que le puedo destacar a esta persona era su claridad ante las metas que podía llegar. La segunda persona también es mujer y su gran don es la facilidad con que hacía empatía con las personas y sabía cómo transmitirle el nivel de colaboración y de responsabilidad que debía tener. Todo el mundo tenía claro lo que debía hacer y se sentía comprometido con la organización. Ella lo decía de una manera súper básica como, no sé, tenemos que llegar a la meta 1, pero nomás te decía eso y las personas solamente con esa frase se sentían tan comprometidas que llegaban a la meta 2 y ella, no sé, lograba que las personas articularan toda la organización solamente con esa frase. Súper bien. Ahora nos gustaría que pienses totalmente lo contrario, que pienses uno de los peores líderes que consideres que hayas tenido. Nos cuentes dos experiencias que tuviste, o sea, por qué fueron negativas. La verdad no he tenido un líder terrible, claro, nadie es perfecto, todos no son lo que nosotros deseamos, pero algunas cosas por mejorar, más no es que sean los peores. El desorden. Un jefe desordenado, como les conté al comienzo, es una de las características de un mal líder. Entonces, esa persona tenía tantos temas y no se organizaba que no sabía administrar a las personas, el tiempo, los roles.
lo cual hacía que la ejecución de cada una de las tareas o los objetivos que tuvieran dentro del área no se lograran. Y ya básicamente eso, la verdad no he tenido jefes, no mentiras, ya me acabo de acordar de otro. Había una, pero era muy al comienzo de la experiencia laboral, pero el error de esta persona era básicamente con problemas de comunicación. No sabía llegarle a las personas, decía las cosas de una manera tan brusca y tan inapropiada que hacía que las personas no trabajaran y le sintieran, no sé si de alguna manera, miedo y no lograba las metas que tenía, pero no era totalmente mal. O sea, como les digo, no he tenido un líder completamente negativo, solamente por cosas por mejorar. Listo, súper. La siguiente pregunta dice así. En los recuerdos que tienes de tus mejores o peores líderes, como nos estabas contando ahorita, ¿cuál ha sido el rol que ellos han tenido en, digamos, en temas de comunicación y manejo de conflictos? Si nos puedes explicar tu respuesta con un ejemplo o con dos ejemplos. Listo, la comunicación. Pieza angular casi de cualquier relación, ya sea profesional, personal, amorosa, cualquier tipo de relación. Es muy importante. Y sí, he tenido problemas, o pues no, aquí ya no es tanto mi experiencia, sino que me vea vinculada directamente, sino algo que me ha pasado como en un grupo de trabajo. Y es que al no saber comunicar las cosas, al no tener, como les decía, esas habilidades blandas tan em, evolucionadas, hacía que las cosas no funcionaran. Y básicamente era el primer ejemplo como el cuarto ejemplo que les decía de al comienzo de mi vida laboral, en donde la jefe no lograba llegarle a las personas, básicamente trabajaban bajo miedo, más no bajo como un sentido de responsabilidad o que les gustara lo que estuvieran haciendo. Entonces hacía que no funcionaran las cosas, pero básicamente por problemas de comunicación. Listo. Y de pronto de manejo de conflicto, ¿te acuerdas de algún ejemplo? Vale, comunicación y conflictos, sí, también. Básicamente, hay una cosa muy importante cuando estás en el ámbito laboral y es los niveles de escalamiento. Esto es muy útil cuando tú quieres obtener resultados y alguien pues ya no son totalmente piramidal, pero en alguien de la organización no quiera cómo desarrollar la tarea, uno puede escalar el tema, pero siempre lo principal es hablar, no solamente con las personas de tu equipo, sino tú necesitas interactuar con personas de otras áreas. Entonces, si no logras tener un problema no, sino un adecuado mecanismo de comunicación, puedes tener problemas. Entonces, sin importar si es de tu área o es de otra área dentro de la organización, es importante que sea transparente y que el mensaje sea claro. Algo que he descubierto que es muy importante para solucionar problemas es al finalizar una sesión, un acuerdo o lo que sea, es parafrasear. Decir al final es como, ok, lo que vamos a hacer es uno, dos, tres, y que todos estén de acuerdo y que la persona que está teniendo a cargo la responsabilidad quede consciente que lo tiene que solucionar. Esto no solamente para hacer un objetivo, sino también para solucionar cualquier problema que se tenga. Listo, súper. Siguiente pregunta. Otra vez acudiendo a tus recuerdos de tus mejores o peores líderes, por favor cuéntanos cuándo han tenido un rol ellos para ser desarrolladores de personas o formadores de nuevos líderes. Vale. Un líder termina siendo como un maestro, un profesor, alguien que te va a guiar. Sobre todo es muy importante cuando estás empezando la vida laboral, porque de ahí es donde tú vas a aprender. Entonces es muy importante tener un buen líder porque tú vas a estar aprendiendo día a día. Lo mismo pasa si tienes un mal líder o alguien que no tiene unas habilidades tan desarrolladas, tú vas a aprender esas cosas malas. Entonces, al final del día, el líder termina siendo como un profesor y te va a enseñar tanto cosas buenas como malas. Tengo un ejemplo de esto y es una de esas personas que les decía que era una líder muy buena. Ella era muy metódica y ella llevaba todo siempre, y eso se me quedó grabado, siempre tener claro quién va a hacer la tarea y cuándo, pues cuando es de desarrollo de proyectos. Pero ese tipo de cosas se aprenden, es como si tú estuvieras en el colegio o en la universidad y fueras a una clase y estuvieras aprendiendo habilidades blandas o cómo hablarle a las personas o cómo hacer que alguien entienda lo que tú estás tratando de hacer si es que trabajas con otras áreas. Bueno, vamos ¿Vale? con la última pregunta. Ah, la última pregunta es, eh, pues basándonos en tus experiencias buenas, bueno, en tus buenos líderes,
como también en tus peores líderes, la pregunta es, ¿cuál ha sido el rol que ellos han tenido como desarrolladores de equipo de trabajo? ¿Listo? Si tienes dos ejemplos específicos, nos ayudarías mucho. Vale, como les decía, el líder es básicamente como tu guía al interior de la organización, no solamente la persona que te va diciendo, te pone tareas, sino si es un buen líder te va a dar como el panorama 360 y tú vas a tener la visión de, estás trabajando haciendo esta tarea específica para llegar a un bien común. Entonces, si un buen líder comunica al equipo lo que debe hacer, construiría como un perfil de cada una de las personas y los ayudaría a evolucionar. Construiría equipos de trabajo. Normalmente las empresas lo que hacen es dividirlos por roles sin importar la tarea que hagan. Si es de analítica, los dividen como en diferentes ramas. Si es de desarrollo, los dividen por diferentes ramas. Entonces, un buen líder debe tener esa visión para poder ordenar y orquestar a su equipo de trabajo. Adicionalmente, esto lo debe hacer teniendo como en cuenta las habilidades que tiene cada uno de ellos, no solamente como la tarea que estén haciendo, sino puede ser que alguien sea muy bueno hablando. Entonces, ok, a esa persona le puedo dar la tarea de vamos a hablar y tú vas a ser el encargado de direccionar a tal persona. Entonces, como les decía con la pregunta anterior, un buen líder puede ser como ese maestro que ayude a formar no solamente a una persona, sino a un equipo de trabajo. Y ya. Ok, Sonia, muchísimas gracias. De Ok, verdad que para perfecto. Muchísimas nosotros, gracias pues por la oportunidad que nos diste de contarnos un poco sobre tu, pues, tu vida laboral, tu experiencia, lo que has vivido con diferentes personas. Como tú mismo lo dijiste, no es que haya alguien mal, sino que es como la actitud de la persona. Esperamos que te vaya bien y quizás volvernos a contactar en un futuro. Muchísimas gracias por todas tus respuestas. Vale, listo. Muchísimas gracias, Alejandra, Catalina y Daniel.